Sentido saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy, con una personalidad del país, no nueva en Bajo la Lupa, sino en este lugar. Romer Salazar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para tener una conversación amena. Ya desde otro frente, el frente de la regulación, desde el punto de vista de la Comisión de Tránsito del Ecuador, sirviendo al país. Hoy, la representación de la ministra Romo en la provincia del Guayas. Así es, hemos tenido la oportunidad de conversar con la señora ministra María Paula Romo, que es la ministra de Gobierno, y nos ha pedido que conformemos parte de su equipo aquí en la zona 8, que concierne a los cantones Durán, Guayaquil y San Borondón. Okay. Y estamos haciendo un trabajo encaminado al fortalecimiento de las políticas públicas en el territorio. Nada fácil. No, nada fácil, algo difícil, pero lo importante es que estamos sirviendo de puentes para que el Ejecutivo desconcentrado, mediante el Ministerio de Gobierno, pueda tender puentes con la ciudadanía, que es la idea. Es difícil buscar un acuerdo, no se diga ni político, se diga entre personas, porque cada persona tiene sus posturas, cada persona busca sus intereses, no siempre ilegítimos, casi todos legítimos, pero algunas veces no comunes, sino particulares. ¿Cómo entrar en esa articulación y decir, ¿sabe qué? Voy a llenarme más de problemas que de soluciones? Miren, no es imposible, es algo difícil, pero estamos claros que en este gobierno impera el diálogo. El diálogo como un proceso de escuchar a los actores políticos, sociales, gremiales, juveniles, estudiantiles, que nos sentemos a la mesa del diálogo y que ellos de esta manera presenten sus propuestas, muchas valederas, otras exigencias que el gobierno no puede tomar en cuenta, pero que hay claro algo, mediante el diálogo llevemos la administración de la cosa pública a que sea eficiente para con los ciudadanos. Como lo que ocurrió con la CONAIE, que se sentó con el gobierno nacional y los mediadores, la ONU y la Conferencia Episcopal. Este gobierno siempre ha tendido la mano para dialogar. Este gobierno, desde que inició el presidente de la República, Lenín Moreno, ha sido muy frontal en tender la mano a todos los actores políticos, a todos los actores sociales. La idea es que aquí vamos a dialogar, aquí no se pueden aceptar imposiciones de ningún grupo. Aquí este gobierno tiene que gobernar para todos los ecuatorianos, para los que votaron por él y para los que no votaron por él. Especialmente. ¿Ya? Pero aceptando las propuestas valederas que ayuden al fortalecimiento de la cosa pública para beneficio de toda la colectividad, para beneficio de todos los ciudadanos, sin imposiciones de ningún tipo, sin imposiciones de nadie, pero sí pensando en la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que son los que a donde debe llegar el beneficio de este gobierno. ¿Cómo va el trabajo en Guayas? Bueno, en Guayas es un tema muy difícil. Junto a la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno es un ministerio, entre comillas, nuevo, porque es lo que era antes el Ministerio del Interior. La Secretaría de la Política, la Secretaría de las Drogas, se transformaron en un solo ministerio, en una sola cabeza, que es el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno se encarga de la seguridad ciudadana, pero también se encarga de la gobernabilidad. Y en este caso, la Policía Nacional, mediante la seguridad ciudadana, ha venido haciendo un trabajo muy eficiente, muy eficiente para con la ciudadanía. Este año he traído aquí unos números. Mire, de lo que va del año, de enero a octubre, hemos tenido 6.484 delitos, detenidos por delitos de diferentes índoles. Hemos tenido 8.4 toneladas de drogas incautadas. Esto se transforma a más de 9.500.000 dosis que sacamos del mercado nacional, pero también más de 68 millones de dosis que no dejamos que vaya al mercado internacional. La policía ha venido haciendo un trabajo eficiente, técnico para la seguridad ciudadana. Pero ojo, tenemos que saber algo, la seguridad ciudadana no solamente depende de la Policía Nacional, sino del aparato judicial. Aquí depende de todos, del órgano público, de los que administran la gran cosa pública, pero también de la ciudadanía, también de la cosa privada, también de los gobiernos autónomos descentralizados, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. La seguridad ciudadana debemos embarcarnos todos. La ciudadanía tiene que convertirse en un aliado estratégico para poder ayudar a la Policía Nacional y de esa manera poder trabajar contra los delincuentes. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo? Nosotros tenemos como procesos internos para la ciudadanía, formaciones ciudadanas
no de liderazgos, nada partidista, nada que tenga que ver en el tema político. Es un tema netamente social ciudadano para que la ciudadanía, les pongo un ejemplo, uno de los procesos que tenemos es el botón de pánico. El botón de pánico, la policía lo instala en el teléfono del ciudadano o de la familia, y cuando hay algún problema o alguna sospecha de alguna persona, valga la redundancia, sospechosa que anda por el territorio, ellos llaman por el medio intermedio del botón de pánico y la policía en menos de 2 minutos está en ese sector para ver qué pasa. Ciudadanía organizada. Ciudadanía organizada es importantísimo para poder tener objetivos claros y un norte en el tema de la seguridad En materia de seguridad ciudadana, ya que toca aquello, ¿dónde está la traba? Bueno, el tema de la seguridad ciudadana tiene que ver mucho en la cultura del ciudadano. No es posible que cuando la policía llega a un barrio a querer detener al microtraficante de drogas, que no solamente daña al joven que es su vecino, sino que daña a la comunidad entera. Incluyendo a la familia de él. Incluyendo a la familia de él. La policía llega y muchas veces nos hemos encontrado que el mismo barrio sale a caer la piedra a la policía para que no se lo lleve. Eso es una cultura que se ha creado en ciertas partes de Guayaquil, que es con estos cursos de formación, es donde los vamos a combatir. La policía es el amigo del ciudadano. La policía está para cuidar en el Estado de Derecho la seguridad ciudadana. No podemos permitir que un minúsculo universo poblacional, muy minúsculo, quiera, mediante el caos, mediante actos delincuenciales, tomarse los barrios de Guayaquil. ¿Cómo ha sido el trabajo de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Gobierno con la Gobernación del Guayas? Bueno, estamos muy vinculados, somos parte de la Gobernación del Guayas, también es parte del Ministerio de Gobierno. Intendencia también. Intendencia también, nuestro gobernador Pedro Pablo Duarte ha venido trabajando frontalmente contra la inseguridad. Sacársele el sombrero a él en el tema de las paralizaciones. Por supuesto que sí, es uno de los nuevos cuadros políticos que tenemos en la provincia del Guayas y aplaudimos y celebramos la decisión frontal que ha tomado a liderar en la provincia como representante del presidente, a liderar la lucha contra la inseguridad en la provincia del Guayas sin miedo y con el apoyo con el apoyo de todas las instituciones del Estado y con el apoyo también de los gobiernos autónomos descentralizados, sí, que es importante. Si usted señala que es un nuevo cuadro político, pregunto, aquí a 6 meses, 1 año, ¿Pedro Pablo Duarte funciona bien como gobernador del Guayas o funcionaría mejor en otra posición? Bueno, eso lo tendría que analizar nuestra cabeza, que sería el presidente de la República, la ministra María Paula. Para Romer Salazar. Para mí es un cuadro importantísimo, que se ha convertido en un cuadro importantísimo en la provincia del Guayas. Que puede hacer mucho más. Yo creo que puede hacer mucho más. El gobernador, celebramos la actitud que él ha tenido para con la ciudadanía. Es un hombre que está desde las 5 o 6 de la mañana en la calle, haciendo operativos, vinculando como representante y cabeza del Ejecutivo, vinculando a todas las instituciones públicas para poder trabajar en beneficio de la ciudadanía, para poder llevar eficiencia desde el gobierno, desde la administración del Estado, hacia el territorio y los ciudadanos. Entonces nosotros aplaudimos eso. Orgullosamente guayaquileño. Guayaquileño, el gobernador es guayaquileño y es un hombre que ha demostrado un liderazgo. Trabajo de la coordinación zonal con el municipio de Guayaquil. Bueno, y el de Durán. Se ha firmado con Guayaquil, se ha firmado un convenio interinstitucional entre el Estado, mediante el Ministerio de Gobierno y el municipio de Guayaquil, mediante su alcaldesa, para luchar contra la inseguridad de Guayaquil. Este es un convenio que tiene 2 partes. La primera, donde el municipio nos va a ayudar con tecnología y con elemento humano, como los metropolitanos, la ATM. Incluso camionetas. El primer proceso es de 130 camionetas. Perfecto. La mitad la pone la Policía Nacional y la mitad la va a poner el municipio de Guayaquil. Y que el gobierno corre con la gasolina. El municipio corre con la gasolina y el gobierno va a correr con el quien maneje la camioneta, la unidad. Oiga, es lo que le decía hace un momento. La seguridad aquí no se puede permitir. El ciudadano guayaquileño, guayacense, ecuatoriano, no puede permitir que el político interponga un paradigma ideológico antes de cualquier lucha contra la inseguridad ciudadana. Aquí no hay paradigma ideológico. Nos hemos sentado con el gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil, que es parte de otra ideología política, la de este gobierno, teniéndolo en las manos, llegando a un acuerdo macro donde se piensa netamente en la seguridad ciudadana, con la empresa privada, con la Asamblea Nacional, con el aparato judicial, con las universidades, con la Policía Nacional, con la Policía de Tránsito, todos juntos para algo en común. Ya casi luchar contra el objetivo
que es combatir la inseguridad. Ya casi se acaba octubre, estamos ya prácticamente, el año se va volando. Un aterrizaje de ese plan marco entre Guayaquil y el gobierno nacional en materia de seguridad, si nos puede brindar algún avance. Bueno, tengo entendido que ya se está llevando el proceso interno, que es un proceso legal, tanto de la Policía Nacional como del municipio de Guayaquil, porque estos procesos son legales. Y para esto hay un tiempo, un tiempo que prudente, ¿no? Tengo entendido que ya la policía está planificando el tema de las camionetas, el tema de los hombres, porque recuerde que es un tema que estamos sacando personas de los distritos de Guayaquil para involucrarlos a una planificación que se va a dar, liderados por la Policía Nacional con el municipio de Guayaquil. Lo importante aquí es algo, es un tema que ya está firmado, es un tema que ya se está planificando, porque es un tema con tanta responsabilidad que no puede venir de la noche a la mañana, ya está y salgamos. Tiene que ser un tema totalmente planificado, ver cuál es el índice delictivo o las zonas negras, que le llamamos así, en Guayaquil, y para de esa manera ir a atacar al microtráfico, a las bandas organizadas, a los violadores, a las pandillas. Está caminando. O sea, está caminando para el bien de toda la ciudadanía, planificada correctamente, en orden. San Borondón y Durán, ¿cómo va la cosa? Bueno, con San Borondón y Durán hay una planificación, Dios mediante, para terminar este año con un mismo convenio como el que hicimos con Guayaquil. Asimismo, ¿Hay apertura? Hay apertura, por supuesto que sí. Aquí yo creo que las autoridades seccionales o gubernamentales tenemos claro algo, que si no nos ponemos de acuerdo todos para luchar contra la inseguridad, no vamos a llegar a nada. ¿Lo han entendido entonces? Está entendido, el problema de la inseguridad, los índices están bajando, que es importantísimo, a pesar de que hay errores a nivel de ciudadanía, a nivel de órgano judicial, porque le pongo un ejemplo. El ciudadano vive en el sur de Guayaquil, trabaja en el norte de Guayaquil, pasó por el centro y le robaron. ¿Qué hace el ciudadano? Va a la fiscalía del centro, va a la fiscalía que está cerca de su casa y pone la denuncia. Y eso ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Pero eso nos perjudica en las estadísticas, porque el ciudadano tiene que poner la denuncia donde le roban o donde cometieron el ilícito con él, no cerca de su casa, porque al final del día es una estadística que nos engaña a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que subieron los índices delincuenciales en este sector donde cuando por temas de movilidad la presentó. Cuando fue totalmente diferente, y los índices delincuenciales se están subiendo a donde a él le robaron, por ejemplo, en el centro de Guayaquil, donde le robaron. Entonces, eso ahí tenemos que ir... Nuevamente, cultura ciudadana. Tenemos que irlo socializando con la ciudadanía para mejorar este tema en el índice estadístico, porque el índice estadístico nos va a ayudar a enfocarnos en la lucha contra la delincuencia donde pasa. No donde superficialmente ha pasado, no, tiene que ser donde está pasando, y eso nos tiene que ayudar a la ciudadanía. Policía involucrada, ciudadanía involucrada, gobierno involucrado, los GATS también involucrados. Parecería que donde hay que seguir apretando es en el aparato judicial. Ve Rommel Salazar con Buenos Aires, que prácticamente ha culminado el proceso de evaluación de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Mira, yo aquí en este momento voy a hablar más que como funcionario del Ministerio de Gobierno, como ciudadano. Perfecto. No es posible que tengamos delincuentes volviendo a cometer ilícitos después de haber estado presos 3, 4, 5 veces en la calle. Y siguen en las calles. Ese es un problema que ya no depende de la Policía Nacional. Es un problema que ya no depende del Ministerio de Gobierno. Ese es un problema que depende del Poder Judicial. Y como ciudadano, nosotros pedimos transparencia y pedimos celeridad para que los delincuentes que vengan cogidos con actos ilícitos delincuenciales se queden en la cárcel. Vamos a exigirle que se queden en la cárcel. Necesitamos, más aún, esos que ya vienen cometiendo 5 o 6 actos delincuenciales y siguen en las calles. Entonces, eso ya es un tema que se nos sale de la mano como Ministerio de Gobierno, como Policía Nacional, pero que tenemos que hacer ver los errores, también las virtudes, felicitarlas, pero los errores de quienes administran justicia en el país. Hacemos una pausa y recordarnos a ustedes, querido audiencia, además... Retornando a la entrevista. Llegó muy bien en las reformas al COIP, ¿verdad? Así es. En materia precisamente para mitigar que quienes cometen ilícitos estén en la calle nuevamente. Sí, necesitamos ciertas reformas en el Código Integral Penal
la necesitamos con urgencia, porque también depende de la seguridad ciudadana que el delincuente que comete actos delictivos se quede en la cárcel. No salga a seguir perjudicando, asesinando, matando, violando a los ciudadanos de bien. Nosotros los ciudadanos de bien exigimos de las autoridades administradoras de justicia que impere la transparencia, pero más que todo que se piense en la sociedad de bien, en el ciudadano común, al que le roban en la buseta, que está preocupado porque se sube una buseta y piensa que le van a robar. Entonces, eso tenemos que combatir. ¿Cómo encontró Rommel Salazar la Coordinación Zonal 8? Bueno, la encontré organizada, la encontré con gente dispuesta a trabajar, dispuesta a salir del confort del aire acondicionado y de la oficina al territorio. La ciudadanía nos pide eso, nos pide ciudadanos más de territorio que de escritorio. ¿Hay funcionarios identificados con el gobierno nacional? Por supuesto que sí. En materia de atención ciudadana. Por supuesto que sí, hay funcionarios que se han alineado a las prácticas administrativas de la señora ministra de Gobierno. María Paula Romo es una mujer muy eficiente, es una mujer que está despierta desde las 5 de la mañana y se va a acostar a las 12, 1, 2 de la mañana, trabajando, pensando en el progreso del país por el tema de la gobernabilidad, pero también pensando en la seguridad ciudadana. Ministerio de Gobierno, coordinación zonales, en todas las coordinaciones zonales, no solamente busca la seguridad ciudadana, velar por ella y mantenerla, sino también desde el aparato ciudadano político. ¿Cómo la coordinación zonal también atiende ese tema? Bueno, nosotros somos un gobierno que tiene dos viceministerios, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y el Viceministerio de Gobernabilidad. El Viceministerio de Gobernabilidad es quien se encarga de los temas políticos, si los queremos llamar de esa manera, es quien se encarga de crear el puente con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas. Más que todo acercamientos. Para tener una mejor gobernabilidad de este gobierno. Es más, ahora en los primeros de octubre que vimos todas estas paralizaciones, donde tenemos claros quienes quisieron crear la anarquía y el caos en la ciudad y en el país. La gobernabilidad, el liderazgo de la ministra María Paula Romo nos ayudó a que no se dé el objetivo, el cual era el objetivo de estos anárquicos, desestabilizar el gobierno, pero también golpearlo. Un tema golpista dañando la democracia del país. Quisieron tumbar al gobierno y no se los permitimos. Y no se los vamos a permitir. Por muchos errores o por muchos aciertos que esté en este gobierno, somos un gobierno altamente democrático. Lo ganamos en las urnas y tiene que ser la democracia histórica de este país en las próximas elecciones que nos digan, bueno, queremos que sigamos con este plan de gobierno o no, pero será la ciudadanía en las urnas, en la herramienta que nos ha dado la democracia. Nunca más en las calles, nunca más creando la anarquía, nunca más perjudicando dañando a la misma ciudadanía. Empresas privadas. Es importante que la ciudadanía sepa los que quisieron quemar o los que quemaron la Contraloría General del Estado. Nunca antes en una manifestación en el Ecuador se vio de que los manifestantes de manera anárquica llegaron a la Contraloría General del Estado y quemaron la Contraloría. ¿Con el interés de qué? O el expreso de Teleamazonas quemado también. ¿Cuál era el interés? No solamente los medios de comunicación, también quisieron ir a dañar las fuentes de agua, quisieron meterse en cuarteles militares y policiales donde habían armas, quisieron ir a cerrar los pozos petroleros. Señores, esto era un plan de guerrilla urbana organizada. No era algo que salió del improviso. Esto era un tema organizado y se lo vio una organización militar en las manifestaciones. O sea, tenían claro cuáles eran los puntos a ir y tenían claro cuáles eran los puntos planificados a querer tumbar. ¿Todos, algunos o infiltrados tenían claro ese tema? No, aquí estamos claros de quiénes fueron. Aquí no están identificados. No podemos decir yo no fui o yo no estuve. Un día antes o 2 días antes se fueron a meter a la embajada mexicana. Unos meses antes estuvieron en Venezuela, estuvieron en Cuba. ¿Haciendo qué? Vinieron de Europa a Cuba y Venezuela a planificar ataques en contra de este gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno no solapó, porque este gobierno no se convirtió en títeres de nadie, porque este gobierno está luchando frontalmente contra la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué dañar el Estado? ¿Por qué dañar la democracia? ¿Por qué crear anarquía? Y ojo, que con la anarquía y con el caos que crearon, no solamente perjudicaron al Estado con millones y millones de dólares diarios que dejaban de producir, sino también a la empresa privada.
sino también a los pequeños y medianos empresarios, Que son bastantes. que son bastantísimos, que son la gran mayoría. Mire usted, todos los negocios saqueados alrededor de la Asamblea, todos los negocios saqueados alrededor del Palacio de Gobierno, los negocios saqueados aquí en Guayaquil. Gracias a Dios, aquí en Guayaquil pudimos combatirlos con un trabajo eficiente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a quien les aplaudimos. Y parte de la ciudadanía que también impedía que saquen. Y les decimos gracias. Muchísimas gracias, policía. Muchísimas gracias, Fuerzas Armadas, porque nos dieron seguridad aquí en Guayaquil. También agradecemos la colaboración del municipio de Guayaquil, ¿por qué no? También agradecemos a los grupos de ciudadanos que se organizaron para poder cuidar sus barrios. Pero esto, lo que pasó hace algunos días atrás, no lo vamos a permitir. No lo tiene que permitir más el gobierno y no lo tiene que permitir más la ciudadanía. Lección aprendida. Lección aprendida. Lección aprendida, y ahora todas las alertas que tengamos de parte de esta gente que perjudicó al Estado, que en 10 años también perjudicó al Estado y que hoy los estamos combatiendo con la justicia, no vamos a permitir que regresen a crear el caos en el Ecuador. Dos temas finales. El primero, quienes me están escuchando, Guayas, San Borondón, Durán, ¿dónde lo ubican? ¿Cómo contactan con el Ministerio de Gobierno? Bueno, nuestra oficina central de la zona 8 queda en el edificio Joaquín Gallegos Lara, en el edificio Macro, que queda al lado del Diagonal Policentro, al lado del San Marino. Ahí está la oficina en el piso 4 del Ministerio de Gobierno. Las puertas están abiertas para la ciudadanía que quiera recibir estas charlas y capacitaciones que estamos dando en formación ciudadana, en liderazgo ciudadano, en servir de puentes y coger todas las denuncias que tengan para que la policía nos ayude con la seguridad en el territorio. No sabía esa capacitación de información. De pronto habría que impulsarlo más, el canal de Bajo la Lupa abierto para poder hacer ese tipo de difusión, porque es importante que la ciudadanía sepa que si hay información, que si hay socialización, y qué mejor desde el aparato gubernamental que precisamente es encargado de la política pública en materia de seguridad. Lo estamos haciendo con comités barriales. Estas formaciones las estamos haciendo con gremios, con empresas privadas. La empresa privada nos está pidiendo muchísimo en el tema de formación ciudadana, porque esta formación es gratuita. Esta formación tiene varias aristas. Tiene seguridad ciudadana, tiene liderazgo ciudadano, tiene revisión en redes sociales, porque en redes sociales, ¿qué pasa? Los golpistas, ¿qué nos hicieron con las redes sociales? La utilizaron como herramienta para desinformar a la ciudadanía, y mediante esa desinformación también crean caos. ¿Ya? Entonces tenemos también que damos también capacitaciones en el tema de redes sociales. Es un tema muy amplio, muy extenso, pero está a la orden de la ciudad. Está a la orden de parte del Ministerio de Gobierno, y salimos con un cuadro o con un diploma regentado por el Ministerio de Gobierno. O sea, es un tema totalmente serio que a la ciudadanía sé que le va a interesar. Si colectivos o organizaciones sociales buscan hablar con Romer Salazar, bienvenidos. Bienvenidos, estamos a las órdenes, las puertas abiertas, somos funcionarios de territorio. Dejamos el escritorio para ir a ver la realidad en el territorio, para servir de puentes con el resto del Ejecutivo desconcentrado y de esa manera crear la eficiencia que el presidente de la República, Lenín Moreno, y que la ministra María Paula Romo nos ha exigido como funcionarios que tenemos que cumplir. Lo otro, finalmente, ¿cómo ve el panorama político en Ecuador? Bueno, el gobierno ha tomado decisiones muy difíciles. No se va a presentar, dijo el presidente Moreno. No desea. Ha tomado decisiones muy difíciles, históricas. Quitar el subsidio es una decisión histórica, valiente. Que nadie lo hizo, una decisión valiente, pensando en las nuevas generaciones, no pensando en nuevas elecciones. El presidente ha sido muy claro en el tema político. Él no piensa en elecciones, él piensa en el futuro de las nuevas elecciones de las nuevas generaciones de jóvenes del Ecuador. Tengo claro que queremos trabajar, o estamos trabajando por el bien de toda la ciudadanía. Hemos presentado las leyes en lo tributario a la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene que debatir y tiene que responder al presidente de la República, pero tenemos claros que estamos luchando para la producción del Ecuador. Los que más tienen, que más paguen. No hemos subido el IVA, ni vamos a subir el IVA. No vamos a bajar los sueldos, no le estamos dando bonos a los venezolanos, como quisieron dar a entender muchos golpistas. Somos un gobierno que pensamos en el beneficio de todos los ecuatorianos. Tenemos un presidente de puertas abiertas que se reúne, que dialoga, que escucha y que llega a acuerdos concretos
no que beneficie a un grupo minúsculo, no que beneficie a un partido político, que beneficie a la ciudadanía. Y si estas decisiones que estamos tomando, difíciles, políticamente tal vez nos pueden restar, bueno, pensamos en la ciudadanía, no pensamos en lo político. Gracias, Rommel Salazar, por A las órdenes. abrir las puertas a la clínica periodística Ciudadana bajo la lupa de lo que está haciendo ahora en esta nueva trinchera, por decirlo así, de atención ciudadana, que es prácticamente lo fundamental, y de también brindar su contingente personal en esta tarea. Lo conozco no solamente de ahora, sino de antes, en otras trincheras lo mismo, y me consta, he ido siempre por algún tema más que mío ciudadano, y usted ha estado ahí, bienvenido sea, y ojalá, como lo decía extra micrófonos, que muchas otras personas piensen de esa manera, que dejen a un lado que están en el cargo, porque son seres humanos, son ciudadanos y van a atender a sus pares, no van a atender a extraterrestres, pues, perdónenme. Sí, Entonces muchas veces hay más trabas que atención, pero en buena hora ojalá que todos le emulen esa actitud, muy especialmente desde el servicio público, Rommel, y éxitos en esa lucha. ¿Ah? Muchísimas gracias, estamos a las órdenes. Ojalá que la ciudadanía entienda de que aquí se gobierna para todos, no para unos cuantos, y que se entienda de que se tienen que tomar muchas veces decisiones difíciles, a pesar de que este gobierno las analiza y las planifica, no son decisiones tomadas a la loca, son decisiones planificadas y organizadas, y que se las estudia para poder tratar de golpear lo menos posible al bolsillo de la ciudadanía. El Ecuador viene con una economía desgastada, con una economía y con una subcultura que se ha creado con el tema de la corrupción en la cosa pública. Estamos trabajando en ese tema y créanos que vamos a trabajar por el bien de toda la gran mayoría de ecuatorianos. Estimada audiencia, yo hago una pausa temporal con ustedes. En sumo bien, Dios bendiga América, buen feriado para ustedes. Hasta la vuelta.